En 1997, una situación aterradora, o más bien varias, ocurrieron en la Estación Espacial Mir. Estas estaciones suelen ser como casas en el espacio con una tripulación de astronautas que viven y trabajan allí. En los años 80 y 90, el Mir fue una maravilla del logro humano, un enorme laboratorio flotante, pero no estuvo exento de peligros e incidentes horribles. En febrero del 97, el astronauta Jerry Linenger había estado viviendo y trabajando en el Mir con sus compañeros de tripulación. Luego, una noche las cosas salieron muy mal en el módulo Cavant 1. Un generador de oxígeno, una máquina que quema sustancias químicas para liberar oxígeno respirable, de repente estalló en llamas. Estaban atrapados en un espacio pequeño y cerrado, el humo llenaba el aire y no había manera de escapar. El incendio ardió durante 14 minutos, llenó la estación de un humo tan denso que los astronautas ni siquiera podían ver sus propias manos. Inmediatamente buscaron las máscaras de gas, que deberían haber sido sus salvavidas. Desafortunadamente las máscaras no funcionaron para todos. Para cuando ocurrió el incendio en el 97, el Mir ya tenía 11 años, mucho más de su vida útil esperada. El equipo, incluidas las máscaras de gas, se habían degradado con el tiempo debido a las duras condiciones del espacio. El Mir recibió misiones de reabastecimiento regularmente, pero el mantenimiento continuo es un desafío debido al alto costo y la complejidad de las misiones espaciales. Y cuando intentaron agarrar los extintores, los encontraron tan sujetos a las paredes que era difícil usarlos. Era un desastre tras otro. Por suerte, el fuego finalmente se extinguió por sí solo, pero no antes de dejar quemaduras en algunos de los miembros de la tripulación. Linenger, quien era un médico capacitado, trató a sus compañeros de tripulación. También escribió un informe para la NASA sobre el incidente, pero la NASA minimizó el hecho considerándolo una experiencia de aprendizaje útil para futuras misiones. Además, no fue el primer incidente de ese tipo. En una expedición anterior, el generador de oxígeno también se incendió durante unos segundos. La investigación mostró que el cartucho del generador de oxígeno estaba contaminado con algo, probablemente hidrocarburos de guantes de látex. Y esto fue solo el comienzo. Unos meses después, en junio, ocurrió otro incidente con un astronauta británico-estadounidense, Michael Fowell, y dos de sus compañeros de tripulación, Vasily Tsibliyev y Alexander Lasutkin. Fowell sabe hablar ruso, por lo que así se comunicaban. Michael escuchó sobre el incendio anterior, pero pensó que ahora que estaba solucionado no debería haber problemas. Si se hubiera imaginado. Un día, una nave de carga llamada Progress debía llevar suministros a la estación, cosas como comida y equipo. Estaba acoplándose con cuidado y de repente chocó contra el Mir. Esto sucedió de la nada. El choque causó un agujero en una de las estaciones del Mir, llamada Spectre. El aire comenzó a salir del espacio a través del agujero. Eso es lo más aterrador que podría suceder en el espacio. Sin aire, los astronautas no habrían sobrevivido mucho tiempo. Solo tenían unos 23 minutos antes de perder el conocimiento. Los oídos de Fowell comenzaron a destaparse a medida que la presión bajaba. Pero por suerte, todos habían pasado por el intenso entrenamiento de la NASA y estaban preparados para situaciones como esta. Michael fue a la cápsula Soyuz, un bote salvavidas de la estación espacial. Si las cosas empeoraban, planeaba usarla para regresar a la Tierra. Estaba esperando a sus compañeros de tripulación, pero para su sorpresa, no aparecieron. En lugar de eso, se quedaron para encontrar el agujero y reparar la estación. En situaciones semejantes se recomienda no arriesgarse y evacuar, pero Vasily y Alexander decidieron intentar salvarla. Michael los estaba esperando, pero podía escucharlos gritar entre ellos en ruso mientras intentaban desesperadamente arreglar el problema. El tiempo se agotaba, solo quedaban 7 minutos de oxígeno y finalmente lograron sellar el módulo roto y detener la fuga de aire. Pero justo cuando pensaban que podían tomar un respiro, surgió otro inconveniente. El choque había dañado los paneles solares de la estación. En solo momentos, toda la estación espacial perdió toda su energía. Sin luces, sin ventiladores para hacer circular el aire y sin forma de comunicarse con nadie en la Tierra. Y para empeorar las cosas, debido a la colisión, el Mir comenzó a girar fuera de control. Fue una catástrofe total. Michael tuvo una idea para detener el giro. Podían usar el motor de la cápsula Soyuz para empujar la estación y estabilizarla. Decidieron intentarlo. Desafortunadamente, el primer intento solo empeoró las cosas. La rotación se aceleró, pero decidieron tratar de nuevo, esta vez usando breves impulsos del motor. Y por suerte, funcionó. La estación dejó de girar y estaban a salvo de nuevo.
Uno pensaría que después de eso se irían a casa, pero incluso después de esta experiencia aterradora, Michael permaneció en el Mir durante 4 meses más para completar su misión. Más tarde, en 1999, volvió al espacio y hasta estableció un récord para la caminata espacial más larga en ese momento, 8 horas y media fuera de la nave. Pero el Mir estaba empeorando. El estrés de vivir allí era tan intenso que Vasily Tsibliyev desarrolló problemas cardíacos durante esa misión. Solo un par de meses después, en agosto, otro desastre ocurrió. La computadora principal de repente se descompuso y dejó a la estación a la deriva en el espacio sin control. Sin esta computadora, el Mir no podía alinear sus paneles solares con el sol. Esto significaba que las baterías de la estación se estaban agotando rápidamente. En el espacio, sin energía no hay comunicación ni soporte vital. ¿Y recuerdas la nave de abastecimiento Progress? Pues bien, este apagón ocurrió exactamente cuando otra nave Progress estaba intentando acoplarse, igual que la última vez, pero ahora las computadoras que controlaban el proceso no se estaban comunicando correctamente entre sí. El comandante Anatoly Solovyov tuvo que hacerse cargo manualmente, y las cosas se pusieron complicadas. Debido a que los monitores de la nave Progress no funcionaban, tuvo que usar un monitor en el Mir para ver lo que la nave de suministros veía. Era como tratar de estacionar un auto usando la cámara del tablero de otra persona. Cuando la nave de suministro estaba a solo 1 metro de atracar, la pantalla se quedó completamente en blanco. Solovyov no podía ver nada, solo podía rezar y adivinar. Milagrosamente logró el atraque, pero la computadora principal seguía sin funcionar y el Mir estaba girando muy rápido. La tripulación tenía que ahorrar toda la energía posible y detener el giro. Apagaron todos los sistemas no esenciales y corrieron hacia la cápsula Soyuz. Decidieron intentar lo que Michael había hecho antes que ellos, encender los motores de la cápsula en ráfagas cortas y volver a posicionar el Mir. Tuvieron que dirigir la estación manualmente y sin herramientas modernas para guiarlos, solo dependían de las estrellas, como marineros de hace cientos de años. Finalmente el giro se detuvo, pero solo les quedaban unos pocos días de aire. Después de eso, tendrían que depender de velas químicas, dispositivos que se queman para producir oxígeno, pero también conllevan el riesgo de incendio. Y el fuego, como mostró la historia del Mir, no era algo con lo que quisieran jugar. Mientras los científicos intentaban tranquilizar a todos en la Tierra, asegurando que las cosas estaban bajo control, la tripulación comenzó a reparar la computadora averiada. Esta tarea llevó horas, todo en la oscuridad porque no había paneles solares. Pero de alguna manera lograron repararla. Después de eso, los astronautas tuvieron que enfrentarse al Sol para recargar las baterías del Mir. Recién entonces podían pensar en abordar la larga lista de otras reparaciones como arreglar el módulo Spectra, que aún estaba dañado. El Mir se había convertido en un programa de supervivencia. Tenía más de una década y se hizo conocido por sus interiores estrechos y desordenados. Estaba lleno de equipos rotos, suministros sobrantes, tuberías que goteaban y todo tipo de objetos extraños flotando por ahí. Los astronautas decían que era difícil moverse y sentían que estaban viviendo dentro de un submarino sucio y con fugas. Otro gran problema fue el moho. Comenzó a crecer en las paredes y en los conductos de aire y hasta en los objetos personales de los astronautas. Imagina lidiar con todo eso en gravedad cero mientras intentas realizar experimentos. Finalmente, en marzo de 2001, después de 15 años en el espacio, el Mir fue intencionalmente sacado de órbita. Se desintegró en la atmósfera terrestre y se quemó sobre el Océano Pacífico. A pesar de todos sus problemas, el Mir allanó el camino para la Estación Espacial Internacional que sigue funcionando hasta hoy.